definición. Para retomar la definición de ayer, pues tomo una función de un dominio en R, x0 en B, y punto de acumulación de ok, entonces f es diferenciable en x0 si existe una función que va a tener una línea que luego aclaro con un R a R tal que si RH es igual a, ¿se acuerdan cuál es la función de R? En términos del incremento, L de H, la diferencial, la que va a ser la diferencia. Entonces, el error es la diferencia de lo que vale f en los puntos que va de x0 a x0 más h. Recuerden que esto es desde x0 hasta acá, perdón, sí, desde x0 hasta acá es f de x0 más h, que es el valor que queremos aproximar. Y el error a ver si lo vas a hacer. Es este de aquí. Este pedacito de aquí. ¿Sale? ¿Por qué? A ver, déjame ver si está bien. Esta parte de acá, lo voy a poner en naranja. Sí, así está. Todo este pedazo de aquí es la diferencial, o sea, en derecha. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, el error es la diferencia entre el valor que quiero aproximar y mi aproximación. Mi aproximación es lo que aporta la función en x0 con lo que aporta la línea. ¿Sale? Entonces, ahora sí, el límite cuando h tiende a 0 de e de h donde h es 0. ¿Sale? En tal caso, pues en caso de que este límite sea 0,
le tengo que poner, existe L lineal. Entonces, L de H por ser lineal es una función M por H, ¿verdad? ¿Y cuánto va a valer la N? Pues va a ser la derivada de F en X0 por H. Entonces, en tal caso, es eso. N de H va a ser la diferencial de F en X0, que es, por lo que pusimos aquí, la derivada de F en X0 por H, pero H, al ser el incremento, es X menos X0, que también se llama la diferencial de X. Y de aquí sale que la derivada de F en X0 es la diferencial de F en X0 sobre la diferencial de X. Es simplemente despejar. De ahí sale eso, de esta definición. ¿De acuerdo? Entonces, de F en X0 es la diferencial de F en X0 de X es la diferencial de X o incremento, ¿verdad? O incremento pues de la variable independiente, ¿verdad? Sigue. Aquí no sigo para acá. E de H es la función de error y E de H sobre H, que le llamé epsilon de H, es el error relativo. Okay. Yo tengo una pregunta. Hasta antes del límite, pues él es cualquier lineal realmente, ¿no? O sea, se obliga a que sea la derivada ya en el siguiente renglón. Es parte de lo que vamos ahorita a probar. O sea, la definición de que f sea diferenciable son los que existen. Sí, puede ser cualquiera. Hasta ahí, ¿no? Entonces, hasta ahí llega la definición. Si quieres, aquí le ponemos opción más. En tal caso, la línea tiene que ser esta. Ok. ¿Sí está bien? Va. Entonces, ok. ¿Qué más me falta? Ok, sí, una observación. ¿Cuál es el dominio de la línea? Entonces, el dominio de la línea, pues son las h señales, tal que x0 más h tiene que caer en el dominio de f. Ya. Para que esto para que esto pueda ser evaluado, ¿no? O sea, una lineal está definida en todos los rangos. Pero quiero restringir su dominio para que quede explícito que las h's que voy a tomar es aquellas en donde al sumárselos a x0 esto cae en el dominio de f para que esto esté bien definido, ¿verdad? Y obviamente en tal caso el dominio
porque son para las cuales esto está definido. Así me lo voy a tomar. ¿Sale? O pueden tomar que el dominio de la línea sea todos los reales, al fin que en la definición de función diferencial se toma la intersección de los dominios, pero porque al final de cuentas esto es una composición. Entonces habrá que intersectar el dominio de esta composición con esto. ¿Sale? Pero de esta manera ya queda explícito en donde estoy tomando la lineal. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen una función definida f en todos los reales, pues estos los reales y demás. Ah, pues claro. Mayor cosa, ¿no? Y el error, pues sí, ese sí a fuerza está restringido al dominio de esta composición. ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿Qué es ese de ahí? No le voy a poner nombre para no poner más cosas, pero pues esto es una composición de f con una traslación. Pero ya no tiene caso hacer más detalles. Ok, bueno, entonces había enunciado ayer un teorema como una función que me dice r x0 en b punto la combinación de b. Tomo la misma definición del error y lo primero es que hay que probar que el límite cuando h tiende a 0 del error es 0 si solo si f es continua en x0. ¿Sale? O sea, eso no depende de la línea que ponemos aquí. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 del error es lo mismo el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 menos la lineal en h. Y entonces aquí es nada más usar teoremas de operaciones, ¿verdad? Ajá. Entonces, por hipótesis, tenemos, o sea, esta es la hipótesis, ¿no? La hipótesis es que este límite va a ser. ¿Vale? Ahorita estoy haciendo la misma. Entonces, como la lineal es continua, puedo sumar LDH en ambos lados y por el teorema de operaciones para límites de funciones, la suma tiene límite y es la suma de los límites. Pero esto es simplemente pasar esto al otro lado. Y eso quiere decir que el límite es cuando h tiende a 0, x0 más h, x0 es igual al límite cuando h tiende a 0, pero como esto es lineal, pues esto es 0. Y otra vez por el teorema de operaciones, puedo sumar f de x0 de ambos lados y me queda que el límite cuando h tiende a 0, f de x0 más h, pues es f de x0. Y pues este límite es lo mismo que el límite cuando x tiende a x0 de f de x, tomando obviamente a x como x0 más h. ¿Verdad? Y ya, como el límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x0, pues f es continua en x0. ¿Están de acuerdo?
Entonces, esto fue la hipótesis para la física. Ahora vamos con el regreso. Bueno, a ver si lo podemos hacer aquí. Si f es continuo en x0, pues entonces estas igualdades se dan, ¿están de acuerdo? El límite cuando x es de x0 es f de x0 y es lo mismo que está aquí. Entonces aquí se van los límites. Si este límite existe, entonces el límite de la diferencia es 0, que es el mismo límite que una lineal cuando la unidad es 0. Okay. Entonces aquí también se va a hacer ¿verdad? Como este límite existe y este límite existe, entonces existe el límite de la diferencia y la 0. Y la acabamos. Entonces sí, solo sí. Ya, ahí está la demostración. ¿Sí está bien? Bien. Y ahora sí vamos a demostrar este de aquí. O sea, vamos a demostrar que de veras la mejor aproximación lineal a la función es la tangente. ¿Verdad? Es tal cual es. Lo voy a poner así. Este es el teorema de que la tangente es la mejor aproximación lineal de f cerca de x0. O sea, es muy grande ese nombre, ¿no? Como nombre, más bien como observación. Como observación, este teorema lo que significa es esto, ¿verdad? ¿Hola? Entonces, demostración de este teorema que lo digo para que se entienda, pues es el teorema. Demostración del teorema. Ok. Entonces tenemos por hipótesis que el límite cuando h tiende a 0 del mejor relativo es 0. O sea que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x0 menos la lineal entre h, pues esto es 0. ¿Verdad? Bueno, ya, es 0. Pero esto es igual, perdón, a, lo puedo separar al límite cuando h tiende a 0 de este cociente famoso menos la pendiente de la lineal por h sobre h. ¿Verdad? Pero esto es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h menos n. Entonces, nosotros sabemos que ese límite existe. Entonces, como tenemos el límite del cociente famoso, o sea, que el límite, tenemos que el límite de la velocidad promedio menos esta constante es 0, por el teorema de operaciones, entonces puedo sumar la m de ambos lados y me queda que el límite de esto existe y es f de x0 más h menos f de x0 sobre h y es m. Pero esto por definición pues es f' en x0. Wow. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que el error relativo se vaya a 0 obliga a que la lineal sea la tangente. Y no hay otra. Ninguna otra lo va a cumplir. Si ven que si toman una m diferente, este límite no va a ser.
¿Sale? Entonces, fíjense que aquí lo que estamos diciendo por el teorema de operaciones es que existe este límite y además es la pendiente de la recta. ¿Se entiende? Entonces, de veras, f es derivable y la mejor aproximación lineal de veras es la tangente. ¿Sí está bien? Ok. Y fíjense que si es derivable, entonces esto deberá ser. Fíjense. Si es derivable, este límite existe y pues es este valor que lo vamos a tomar como la pendiente de la. Eso hace que la diferencia entre estos sea cero. ¿Sí está bien? Pero, pues, multiplico por un 1 aquí, o sea, h entre h, y eso me dice que el límite de esta diferencia es 0, pero el límite de esa diferencia es el límite del número relativo. O sea, no se va del regreso. Entonces, ahora sí voy a anunciar el teorema como tal. Teorema. Sea f del dominio a f diferenciable f es diferenciable en x0 si y solo si f es derivable en x0 y la lineal pues es esta función, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, observación muy importante. Este teorema se vale solo en los reales. ¿Sale? ¿Por qué lo digo? Porque generalmente se confunden en cálculo 3 con ese teorema y piensan que es lo mismo para varias variables. Entonces, de una vez lo digo. ¿Cuál es el problema con varias variables? En varias variables no se puede generalizar este cociente porque no tenemos división entre vectores. ¿Sale? Y entonces, la noción de qué significa que una función sea derivable en varias variables es otra cosa. Y lo que se generaliza es esta definición. ¿Sale? Aunque haya un cociente que quizás sea uno. ¿Sale? Bueno. Ok. Entonces, luego, Taylor lo que hace es. A ver, fíjense. Esto lo que me dice es que si tú quieres, por ejemplo, para el exponencial. Fíjense, a ver. Otra observación. Si f de x es igual a la exponencial, pues el único valor exacto que tenemos para esta función o sea, ¿en qué valores de x podemos tener el valor exacto de la función? Pues en muy pocos. En 0 es fácil porque es 1. ¿Sale? Ah, ya sé, ya me acordé. Me faltó decir que a x0 le llamamos el punto base de la función. Además,
x0 es el punto base de la aproximación. Además de ser el punto de tangencia, yo no lo tengo que decir porque sí está. ¿Sale? ¿Por qué le pongo ese nombre? Porque entonces cuando queramos usar no recta tangente, sino parábolas y otros polinomios, pues ya no le llamamos parábola tangente o así, ¿no? Sí, ya. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto vale la exponencial en un medio, pues esto es igual a la exponencial en 0 más la lineal, que es, o sea, la diferencial, que es f' en x0 por el incremento, que en este caso es un medio, ¿verdad? Porque el incremento va de 0 a 1 medio, es un medio. ¿Están de acuerdo? Más el error. Eso implica que e a la 1 medio es aproximadamente igual a 1 más la derivada de la función, pues es la misma exponencial. Que evaluada en el punto base, o sea, en 0 vuelve a ser 1, por 1 medio, pues 1. O sea, esto es aproximadamente igual a 1.5. Ahora háganlo con calculador. Guau. Guau. Entonces, ¿sí saben que antes se usaban unas tabletas logarítmicas? ¿Saben para qué? Para calcular logaritmos. ¿Y qué eran esas tablitas? Pues eran valores que se obtenían con aproximación. ¿Sabes? Entonces, ¿qué les da e a la 1 medio? No sean flojos. Era un chiste, pero nos están grabando. 1.64. Entonces, según la calculadora, e a la 1 medio es 1.64 y más, ¿no? ¿Sale? ¿Qué me dice nuestra teoría? Que el error debe ser menos que el incremento. El incremento es un medio, o sea, 0.5. Mi error es como de 0.14, ¿verdad? O sea, el error con este incremento de un medio es, lo voy a poner así, aproximadamente 0.14. O sea, de veras es menor que el incremento. Wow, sí. ¿Verdad? ¿Sale? ¿Qué pasa? Ya voy de este lado, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora lo hacemos en un cuarto? Entonces, mi aproximación con la tangente, ¿qué me va a dar? E a un cuarto, pues va a ser aproximadamente a 1 más lo que aporta la lineal, como la tangente a la exponencial en ceros, la identidad trasladada, o sea, la tangente es 1, entonces es 1 por un cuarto, o sea, más un cuarto, o sea, 1.25. ¿Y ahora qué dice la calculadora?
0.28 y más siglas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Mi incremento es 0.25. El error debería ser menor. Conforme más me acerque al punto base. O sea, entre más chico sea el incremento, más chico tiene que ser el error, pero considerablemente más chico. Y el error es aproximadamente pues de 0.03. 8, ¿no? Ah, no, son 13. ¿No? 3 centésimas. Ya el error es aproximadamente de 3 centésimas. Que claramente es menor que. ¿Se entiende? Entonces, el problema es, bueno, sí, está bien, qué bueno que puedas obtener aproximaciones cada vez mejores a la exponencial en valores cada vez más cercanos a cero y lo mismo. Pero ¿cómo le haces si tú lo que quieres es obtener una mejor aproximación en un medio? Bueno, entonces, pues puedes aproximar con la mejor parábola, o sea, con la parábola que más se le parezca a la función en el punto. ¿Verdad? Okay. Entonces, fíjense una observación. ¿Cuál es la fórmula de la tangente? Pues es la derivada, o sea, de la tangente de f en x0, ¿no? Y luego, entonces es la derivada en x0 por x menos x0 más f de x0. Entonces, ¿cuál es la derivada de la tangente? Pues f' en x0, ¿verdad? O sea, la tangente y la función son funciones cuya primera derivada vale lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podremos localizar a la parábola que más se le parece a la función? Entonces, fíjense. Voy a poner aquí la exponencial. Vamos a poner aquí un punto. Entonces, ¿cuántas parábolas habrá que pasen por este punto y que su primera derivada sea igual a la exponencial de ese punto? Es decir, que compartan tangente. Entonces, este polinomio de grado 2 con punto base en x0 va a tener los siguientes coeficientes: a por x menos x0 al cuadrado más b por x menos x0 más c. Para que pase por este punto, c vale f de x0. Porque en x0 esto se hace 0, esto se hace 0, me queda solita la c, y si vale f de x0, entonces pasan por el mismo punto, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces el punto x0, f de x0, pues está también en la gráfica de este polinomio, el grado 2 con punto base en x0. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la derivada de este polinomio? La derivada, ya no la voy a poner ahorita el grado. Pues me queda 2 veces a por x menos x0 más b. Nada más. ¿Están de acuerdo? Entonces, la derivada de este polinomio en x0 pues vale simplemente b. Ah, claro. ¿Están de acuerdo? Si b es igual a la derivada de f en x0, entonces f y p tienen la misma tangente en x0, ¿verdad? Entonces,
¿cuántas parábolas hay que pasen por este punto y que tengan la misma tangente? Una infinidad, porque Sí, sí. no depende del valor A. Sí, justo. Entonces, para toda A distinta de 0, ¿no? Porque si la tomamos 0, pues ya no es un polinomio de grado 2. Entonces, para toda A diferente de 0, P sub 2 es una parábola. Bueno, la gran, sí, es una parábola que pasa por x0, f de x0 con la misma tangente que f en x0. Entonces hay una infinidad de parábolas con esa característica. Por ejemplo, esta y esta. Entre esas dos parábolas, ¿cuál se parece más a nuestra función? La amarilla. Bueno, no parece mucho parábola, pero supongo. Pero ¿cuál se parece más? La amarilla. ¿Mm? La amarilla. Ajá. ¿Por qué? Por la concavidad. Por la concavidad, ¿verdad? Y entonces, si tienen la misma concavidad, ¿qué podemos decir? La segunda derivada también coincide. Entonces, no solamente que tenga la misma concavidad, nada más que la segunda derivada va a tener el mismo signo Sí, en eso una sí. vecindad del punto. Pero para que sea la que más se parezca que queremos, pues sospechamos que la segunda derivada tendría que ser la misma que la de f, ¿no? Entonces, la segunda derivada es 2 veces a. ¿Están de acuerdo? Y nosotros queremos que esto sea lo mismo que la segunda derivada de f en x0. Si solo si a vale 1/2 de la segunda derivada de f en x0. Increíble. ¿Verdad? Y entonces, este va a ser nuestro mejor polinomio de grado 2 para la función en x0, o sea, el que más se parece. Observación. P sub 2, si lo tomamos como 1/2 de la segunda derivada de f en x0 por x menos x0 más la derivada de f en x0 por x menos x0 más f de x0 es el polinomio de Taylor de f, el polinomio de Taylor de grado 2 de f conjunto base en x0. No doy la definición formal de ese porque lo vamos a hacer para los polinomios de grado b. ¿Sí está bien? Ahora, siguiente observación es la parábola, o sea, el polinomio de grado 2, que más se parece a f en x0. Increíble. Pero entonces ahora necesitamos precisar qué significa eso. ¿Sí está bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a precisar? Con el error. ¿De acuerdo? Ok. Entonces,
podríamos probar que, o sea, ¿quién sería nuestro error? Pues sería f de x0 más h menos f de x0, y ahora en lugar de restarle Una lineal. la lineal, tenemos que restar, bueno, en realidad ya lo voy a poner así, tal cual es f menos el polinomio de grado 2, trasladado, o sea, así. Donde x, o sea, en lugar de que aparezcan estos como x menos x0, pues cada uno de estos es h, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, P2 de h es a por h al cuadrado más b por h más c. ¿Sí está bien? Entonces, ¿qué podemos probar? Que el límite del error es 0 si solo si f es continuo. ¿Verdad? Entonces, el límite cuando h tiende a 0 del error es 0 si solo si f es continua en x0. ¿Sale? Y luego, ¿qué diría? ¿Qué habría que tomar ahora? ¿Cuántos polinomios de grado 2 hay que satisfagan que el error es 0? Pues todos, lo único que en realidad eso no depende de cuál polinomio de grado 2 tomes, nada más necesitas que f sea continuo. Claro. Porque en la definición de nuestro polinomio de grado 2 ya pasa por x. Por el punto en cuestión. Entonces ya se cumple esa equivalencia. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar al polinomio de grado 2 que más se le parece? Pues con el relativo, ¿no? El error relativo. Ajá. Entonces, vamos a ver que el límite cuando h tiende a 0 del error es igual a 0 entre h, el error relativo es igual a 0 si, solo si f es derivable, o sea, que existe la derivada de f en x0 y el coeficiente de... bueno, lo voy a poner aquí. Y la c pues tiene que ser f de x0, ¿verdad? Y aquí el b tiene que ser f' de x0. Parecido a como lo hicimos con la tangente. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía hay una infinidad de parábolas que hacen que el error relativo tienda a 0. Entonces, ¿por qué la parábola va a ser una mejor aproximación? Pues porque la parábola logra que el error se vaya a 0 más rápido que lo que hace el error de la tangente en la aproximación. Ese es el chiste, ¿verdad? Porque la tangente, al no tener concavidad, pues no puede parecerse tanto a la curva. Pero la parábola, al tener ya concavidad, entonces va a lograr parecerse más. ¿Y qué significa eso? Que el error se tiene que ir a 0 más rápido, no solo que el error, sino que el error al cuadrado. Entonces se puede probar que el límite cuando h tiende a 0 del error, este es el error relativo de orden 2. ¿Sale? Okay. Esto da 0 si, solo si P2 es el, bueno, f existe la segunda derivada de f en x0, y fíjense que eso implica que es derivable en x0 y que es continuo en x0. Y pues que c tiene que ser f de x0, la b tiene que ser la derivada de x0 y que a tiene que ser un medio de la segunda derivada de x0. O sea, el polinomio de Taylor es el único que lo... Y fíjense que además
ya lo dije aquí, ¿no? O sea, el polinomio de Taylor, además de ser de grado 2, además de ser la única parábola que no que el error de grado 2 se vaya a 0, el error relativo de grado 2 se vaya a 0, cumple que sus primeras derivadas, sus primeras dos derivadas son iguales a la función. ¿Sí está bien? Ok. Entonces, siguiente observación. Ahora si nos tomamos un polinomio donde tenemos, bueno, la derivada de este polinomio en x, ¿cuánto vale? Pues es 3 a 3 por x menos x0 al cuadrado, más 2 a 2 por x menos x0, más a1. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Les falta practicar derivadas, ¿verdad? ¿No? ¿Está claro que esa es la derivada? ¿Ok? Bien, entonces la derivada de este polinomio en x0, en x0 esto se hace 0, esto se hace 0, vale a 1, y es la misma derivada que la función en x0, pues sí, solo sí, a1 es la derivada de f en x0, ¿verdad? Y la segunda derivada de este polinomio, ¿cuánto vale? Entonces, al derivar esto me queda 3 por 2, o sea, 3 factorial, ¿verdad? Por A3, por x menos x0, más 2 a 2, ¿verdad? Entonces, la segunda derivada de este polinomio en x0, esto se hace 0, y me queda que es 2 veces a 2, y esto vale la segunda derivada de f en x0, sí, solo sí, a2 vale 1/2 de la segunda derivada de f en x0, como pasaba con el polinomio de 2, ¿verdad? Y la tercera derivada de este polinomio, ¿qué me queda? Me queda solo esto, 3 factorial por A3. Y esto vale la tercera, o sea, las derivadas de estas funciones van a ser iguales. Sí, solo sí. A3 vale 1 sobre 3 factorial por la tercera derivada de f en x0. ¿Sí está bien? ¿Y qué podemos probar? Se puede probar que el límite, cuando h tiende a 0, de un polinomio de grado 3, en función del incremento entre el incremento al cubo, o sea, el límite del error relativo de grado 3 es 0, sí, solo sí, pues los coeficientes son los que tienen que ser. Bueno, primero, existe la tercera derivada de f en x0, ¿sale? Para probar estos teoremas hay que usar lógica, ¿sale? Para que sea sencillo. Existe la tercera derivada de f en x0 y los coeficientes son los que tienen que ser. Y A0 es f en x0, A1 es la derivada de f en x0, A2 es la segunda, un medio de la segunda derivada de f en x0 y A3 es 1 sobre 3 factorial de la tercera derivada de f en x0. Y este polinomio es el polinomio de Taylor. En tal caso, P3 es el polinomio de Taylor de grado
sabe escribir todo. ¿Sale? Entonces ya lo hacemos para el enésimo polinomio. Ahora sí ya dejo. X es el dominio y punto de acumulación existe tal que existe la tercera, no, la enésima derivada, así lo vamos a indicar la enésima derivada, como un exponente para distinguirlo de una potencia de multiplicación. ¿Sale? Entonces, existe la enésima derivada de f. ¿Sale? Entonces, el polinomio de Taylor de grado n de f con punto base en x0 es p sub n p sub n x0 de x es pues la suma desde i igual a 0 hasta n de la iésima derivada de f en x0 entre i factorial. Se va a ver más bonito con k. Sobre k factorial por x menos x0 a la k. Aquí va la k es una derivada. ¿Sale? Entonces, observación. Este polinomio es el polinomio de grado n que más se le parece a f en x0. ¿Sale? Y se puede probar el siguiente teorema. Esta es una función de r a n. Entonces, E de h va a ser igual a f en x0 más h menos un polinomio de grado n evaluado en h con el polinomio, pues lo voy a tomar en genérico. O sea, los coeficientes no están definidos ahorita. Entonces es la suma desde k igual a 0 hasta n de unos coeficientes h por h y obviamente h es x menos x0. X obviamente está en el límite de la función. ¿Sale? Entonces, el límite cuando h tiende a 0 del error relativo del orden n
n es igual a 0 si solo si f es n veces derivado en x0 y este polinomio pues es el de Taylor. Claro. O sea, es la generalización de nuestra definición de diferenciabilidad, pero en lugar de solo tomar una línea, tomas un polinomio. ¿Sale? En tal caso, este cociente es el propio relativo de orden n. ¿Sale? Entonces, ¿en qué sentido el polinomio de Taylor de grado n es el polinomio de grado n que más se le parece a la función en el punto? Pues es el único polinomio que logra que el error relativo de orden n tienda a 0. ¿Sale? Pero entonces, fíjense. Esto quiere decir que conforme tomo el grado más grande, el error tiene que ir haciéndose cada vez más chico. Y eso me permite que cuando tomo el límite, cuando el grado tiene infinito, entonces, en algunos casos, ¿qué me da el límite de esto cuando n tiene infinito? Eso es una serie. ¿Se acuerdan de la serie? Eso es una serie y es la serie de Taylor. ¿Sale? Y en algunos casos va a converger a la función en el punto. Y esto se hace un bombazo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Definición. Si f de x es igual a la serie, acuérdense, esto ya lo definí en serie, entonces ya no necesito definirlo. De la cadésima derivada de f en x0 sobre k factorial por x menos x0 a la k. Bueno, más bien, lo voy a poner así, sea f de x igual a eso, es la serie de Taylor de f en x con punto base en x0. ¿Sabes? Voy a darles una definición de función analítica que no es estándar, pero nada más ahorita para que nos entendamos. Porque la definición usual de función analítica sería esta variable compleja. ¿Sale? Pero ahorita, para simplificar la discusión, les voy a dar una definición provisional. Entonces, si f de x es igual a su serie para toda x en el dominio de la función, decimos que f es analítica puntualmente. Este apellido no es común, o sea, no lo van a encontrar. Esta es una definición que yo estoy adoptando ahorita para no meterme en unos detalles que ahorita no, ni tenemos las herramientas ni tiene caso abordar. ¿Sale? Pero fíjense por qué esto es tan importante de entender. ¿Qué hay detrás de esto?
Fíjense, observación. El polinomio de Taylor, o los polinomios de Taylor, quedan definidos por el comportamiento de F en una vecindad de XZ. ¿Sale? Sí. Bueno, definición. La clase C sub infinito, o sea, la clase C infinito del infinito variable en D es el conjunto de funciones que están definidas en un dominio real arbitrales, tal que existe la enésima derivada en X para toda X en D y para todos los naturales. O sea, son infinitamente derivables. Ejemplos: las trigonométricas, seno, coseno, y por lo tanto, composiciones, cocientes, productos, o sea, con operaciones básicas, la exponencial, el logaritmo, todas son de clases de infinito. Obviamente los polinomios. ¿Fue polinomio? Nada más que los polinomios son clase A, C infinito. Así se ve este símbolo, C infinito. ¿Sale? Nada más que los polinomios eventualmente sus derivadas son la constante cero. ¿Sale? Entonces, fíjense, observación. Si F está en la clase C infinito en su dominio, entonces existe su polinomio de Taylor de grado n con punto base de x0 para toda n. Pues los polinomios de Taylor están definidos solo por el hecho de que todos los polinomios de Taylor de todos los grados están definidos. ¿Sale? Es decir, la serie está definida, pero puede converger o no. Claro. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos que la serie existe, es porque es convergente y además se entiende que converge la función. O sea, cuando decimos que para una función existe su serie de Taylor, estamos diciendo que es analítica. O sea, que su serie de Taylor converge en cada punto de su dominio a lo que vale la función en cada punto. ¿Sabes? Entonces, decimos que para F existe su serie de Taylor si F es analítica. O sea, puntualmente. O sea, si en cada punto de esa serie converge a la función. Pero esta observación es tremenda. ¿Por qué? Tomen el caso de la exponencial. Sabemos que sus derivadas, o sea, si f de x es la exponencial, entonces todas sus derivadas es la misma exponencial. Y eso quiere decir que todas las derivadas en 0 valen 1. Y esto implica que la exponencial es igual a la serie de que está igual a 1 a 0, perdón, hasta infinito de f entre paréntesis k, la késima derivada. Bueno, esto es 1. O sea, es 1 sobre k factorial por x a la k. ¿Sale?
las calculadoras estaban programadas para obtener los valores de la exponencial así con sus polinomios de Taylor. No sé si las computadoras actuales sigan aproximando así a este tipo de funciones con polinomios de Taylor. Pero fíjense qué interesante. Estos valores, todas las derivadas de la función, solo depende de cómo es la función en alguna vecindad del punto base, o sea, en este caso, o sea, con solo saber cómo es la función en este cachito, borren lo demás. Cuando la función es analítica, con esa información sabes cómo es en todos los lados. ¿No es impresionante? ¿Sabes? Increíble. Pues eso está asociado a la idea central de lo que se hace en la ciencia de tú estudias un entorno y quieres saber y quieres que esa información local te ayude para hacer predicciones de cómo es el comportamiento globalmente. Por eso les digo que este tema me parece tan importante para entender qué se hace en la ciencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues durante siglos se observó el cielo, se observó el movimiento de los astros, de lo que tú podías ver a simple vista, porque pues, al principio no había telescopios. Bueno, ya luego con telescopios se fue corroborando y obteniendo más información del comportamiento de esos movimientos, pero todo es local, ¿verdad? Y entonces agarras y dices, obtienes una ley de gravitación y dices que es universal. O sea, estás asumiendo que no hay una razón de por qué lo que tú estás observando de manera local no sea el comportamiento en todo el universo. Y entonces aquí viene el peligro. Porque bueno, claro, en un momento dado no hay razón aparente de por qué ahorita el movimiento de los astros bajo cierto contexto obedezca a esa ley de gravitación universal. Que bueno, ya luego vino la relatividad, el problema de los agujeros negros y bueno, ya se vuelven más cosas, ¿no? Pero es que eso también se asume que eso pasa también, no solo en un momento dado, sino hacia el futuro y hacia el pasado. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, estos han visto que de repente salen anuncios de la NASA de va a pasar un meteorito de tal tamaño, así de cerca de la Tierra, en no sé qué día. Pues, ¿cómo pueden obtener eso? Pues, a través de estudiar el comportamiento de estos objetos, ¿no? O sea, estás logrando hacer predicciones a partir de lo que tú estás estudiando en el local. Y entonces, cuando lo llevas eso hacia el pasado, pues vienen estas teorías como la del Big Bang, ¿no? Que ahora, bueno, ya están con más discusión. Pero el problema es hasta dónde puedes asumir que esta información local que estás observando la puedes usar no solo universalmente en el sentido espacial, sino en el sentido temporal. ¿Se entiende? Y entonces viene un ejemplo interesante. Siguiente observación. Tomen la función e a la menos 1 sobre x al cuadrado. Si x es diferente de 0 y 0 si x vale 0. Se puede probar con L'Hopital, si calculando límites, que f es de clase c infinito y que todas las derivadas en 0 valen 0. Cuando todas tienen ¿vale? Eso quiere decir que el polinomio de Taylor con punto base 0 de esta función es la constante 0. Sin embargo, esta función no es la constante 0. La gráfica es algo así.
tiene una asíntota allí, a la altura 1. Es par la función y hace algo así. ¿Sale? Eso implica que F no es analítica. O sea, su serie de Taylor no converge a la función. Entonces, moraleja para los fenómenos, para los modelos científicos. ¿Cuándo puedes asumir que tu modelo que estás obteniendo con información local lo puedes extrapolar a todo? Pues es la moraleja. Pues no siempre puedes. Claro. ¿Verdad? Entonces, no sé si han visto discusiones de científicos, de especialistas, incluso de una misma área, pero que estudian aspectos distintos o modelos distintos del mismo fenómeno. Que no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, pues podría ser que en algunos casos sea porque estás asumiendo algo así como que el universo es analítico. El comportamiento. Y que todos los fenómenos del universo son extrapolables de lo local a lo global siempre. Oye, no. Sí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces aguas con ese tipo de situaciones, ¿no? Es interesante porque para esta misma función, si en lugar de tomar el punto base 0, toman cualquier otro, por ejemplo uno positivo, la serie sí va a converger en los positivos, pero no en los negativos. Entonces se vuelve peor. Porque si tú tomas un punto base, por ejemplo aquí positivo, vas a pensar que tu convergencia, como ocurre en todo un conjunto grande, te puedes ir con la gente y pensar que hacia atrás también, pero no pasa. ¿Sale? Y entonces, pues yo digo que la moraleja de esto, de estos ejemplos matemáticos, es que hay que tener cuidado con los modelos científicos. ¿No? O sea, que la extrapolación que se hace de cada modelo, eso de asumir siempre que es extrapolable universalmente está muy complicado. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo ven? ¿Me da tiempo? Bueno, ya, nada más para terminar esta parte, quiero comentar lo siguiente. Definición. Definimos las siguientes clases de funciones, o sea, conjuntos de funciones. Entonces, C n entre paréntesis en B va a ser el conjunto de funciones definidas en D de R a R, tal que F es n veces. Ahora, ¿qué onda con la clase C1? ¿Cuál es la clase C1 en D? Pues es el conjunto de funciones que son una vez derivable, pero que su primera derivada además es continua. Por el hecho de que son una vez derivable, pues de entrada están contenidas aquí. ¿Serán iguales esos conjuntos?
Y la respuesta es no. Entonces les voy a dar un ejemplo. Entonces la contención resulta que también es propia. Entonces aquí fíjense. Tomen la función seno de 1 sobre x por x al cuadrado si x es diferente de 0 y 0 si x vale 0. Ya hemos visto este tipo de funciones que tienen una infinidad de oscilaciones. Entonces, para poderla dibujar, dibujo la parábola de nuestra parábola como guía. La función en 0 vale 0. Y lo que va a estar ocurriendo es que al acercarme al origen, tengo una infinidad de oscilaciones, pero atrapadas entre las dos parábolas. ¿Sale? Fuera del origen, la función es de clase C infinito porque es composición de funciones de clase C infinito. ¿Sale? Ahora, ¿quién es la derivada? Se puede probar que la derivada en 0 vale 0, o sea que existe. ¿Por qué va a ser derivable en 0? Porque las oscilaciones están atrapadas entre las parábolas. Entonces las pendientes de las secantes van a estar oscilando, pero cada vez menos. De manera que la pendiente de las secantes ancladas aquí en el origen sí tienden a 0 conforme el incremento de dicha secante. ¿Sale? Esto implica que f es derivable en todos los reales. Pero ¿quién es la función derivada? Fuera del origen, pues es aplicar las fórmulas de derivación. A ver cómo va con eso. ¿Qué derivada le queda? Entonces, la derivada de un producto como pues la derivada de la primera, ¿qué es? La primera es x al cuadrado. Entonces me queda 2x por la segunda. Más la primera por la derivada de la segunda, que es una composición, entonces hay que aplicar pues la cara. Y nos queda la derivada del seno es el coseno. Evaluada en la misma función, ¿verdad? Por la derivada de la de adentro, o sea, esta, que es la derivada menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y esto es para x diferente de 0, y el 0 dije que esta derivada de 0. Pero esto aquí es igual. Entonces, la derivada, ¿cómo me queda? Me queda 2x por seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x para x diferente de 0 y 0 si x vale 0. Y ya no me queda continuo. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 de f de x? Este sí tiene límite y es 0 porque esta está acotada entre menos 1 y 1 y le estoy multiplicando por una que tiende a 0, entonces el producto tiende a 0. Esta no tiene límite porque es como seno entre x, está oscilando entre menos 1 y 1. Si esta diferencia tuviera límite, le podría restar esta que tiene límite y esta tendría límite, lo cual sería una contradicción. Entonces este límite no existe. Es decir, que la derivada de f no es continua en los reales. Y por eso esta contención es propia. O sea, ese ejemplo está en este conjunto, pero no en este.
¿Sale? Y podemos seguir dando ejemplos para mostrar que la clase de funciones dos veces derivables pues está contenida propiamente en las continuamente derivables. ¿Sale? O sea, las que son dos veces derivables, pues de entrada su derivada tuvo que haber sido continua para poder tener segunda derivada. ¿Verdad? Pero no todas las continuamente derivables son dos veces derivables, por eso la contención es propia. Y por una situación similar, esta clase, o sea, este conjunto contiene a las funciones de clase C2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque de todas las que son dos veces derivables, algunas, su segunda derivada no es continua. Son ejemplos similares a estos. ¿Sale? De manera que yo me puedo seguir así. Entonces, la clase de funciones Cm' contiene propiamente a la clase de funciones Cm'. Porque de todas las derivables n veces, no todas tienen su enésima derivada continua. Pero para que sean n veces derivable y que su enésima derivada sea continua, obviamente tiene que ser n veces derivada. De manera que puedo seguir así infinitamente, y adentro de todas está la clase C infinita. ¿Sale? Y de todas las que son infinitamente derivables, algunas son analíticas y otras no. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Se entiende algo? Sí, está. ¿Eh? Se ve dónde sale. Se ve dónde sale. Bueno, ¿qué hora es? 9:40. ¿Son qué 10? 20. Ah, vamos. Entonces, como ven, esto de la teoría del cálculo diferencial para una variable que es lo que hemos estudiado hasta ahora, pues es súper vasto, ¿verdad? ¿Sale? O sea, se empieza con una definición que surge motivada por la necesidad de aproximar, por ejemplo, a las tangentes con secantes o velocidades instantáneas con velocidades medias, ¿verdad? Que fueron problemas históricos, ¿no? ¿Sale? Pero obviamente el desarrollo de la teoría pues se va creciendo, y de un montón de aspectos de lo que fue surgiendo con el desarrollo del cálculo fueron incluso surgiendo áreas completas de matemáticas. ¿Sale? Que pues ya se consideran aparte. ¿Verdad? Y bueno, con esto terminamos el tema.